Buenos días, profesor. Este equipo está conformado por Jenny Castillo, Alexander López y Yoiris Ruiz. Le vamos a hablar de la teoría de cambio según Kurt Lewin. Kurt Lewin fue el precursor lo que hoy en día conocemos como las dinámicas de grupo, que es el proceso social a través del cual las personas interactúan de modo directo. Para Lewin, la sociedad se comportaba como campos de fuerza en los que interactuaban individuos con un espacio de tensión. Esto significa que cuando un elemento de la sociedad se ve modificado, el resto del equipo se modifica. El modelo de Lewin consiste en 3 etapas que generan cambios dentro de la organización, como lo es el descongelamiento, el cambio o avance o el recongelamiento. Estos 3 elementos ayudan a garantizar que el cambio se mantenga más adelante. Esto se conoce como la teoría de campo y se utiliza habitualmente para apoyar las teorías en el cambio. Por ejemplo, cuando trabajamos en equipo, tenemos personalidades distintas, temperamentos distintos, y para solucionar un problema muchas veces caemos en tensión y hay que cubrir todas estas polémicas de manera tal de conseguir y lograr el objetivo de lo que queremos para que el cambio se mantenga en el tiempo. Ahora lo dejo con mi compañera Jenny Castillo, que va a desglosar lo que son estos 3 modelos. Gracias. Buenas noches, por acá la maestrante Jenny Castillo, cédula de identidad 13955-786, dando continuidad a la intervención de mi compañera Yoiris Ruiz. La teoría del cambio, ella abarca aquellos procesos de adaptación que experimenta una persona o una organización frente a nuevas condiciones o frente a nuevos modelos de trabajo. Como bien lo decía mi compañera en el video anterior, este modelo comprende 3 métodos o 3 etapas consecutivas que permiten que los cambios en las empresas fluyan. Estas etapas son la etapa del descongelamiento, la etapa del cambio o de avance del cambio y la etapa de recongelamiento. Cuando hablamos de etapa de descongelamiento, aquí lo que se hace es reconocer la necesidad de ese cambio, es decir, por qué y para qué se debe producir ese cambio dentro de la organización. Es decir, se debe analizar qué es lo que se quiere cambiar, qué es lo que se quiere mejorar. Es decir, es como el punto de partida que me indica que un cambio dentro de la empresa debe producirse. En esta etapa es importante el descongelamiento de lo que son hábitos, descongelamiento de creencias, de las costumbres actualmente empleadas, dándole conciencia a los trabajadores de que los cambios pues, son muy necesarios. En la segunda etapa tenemos la etapa del cambio o del avance del cambio. Abarca lo que es el plan de acción para materializar esos cambios dentro de la empresa, incentivando a los trabajadores o integrando a los trabajadores en ese proceso de cambio, haciéndole entender la importancia que este cambio va a tener dentro de los procesos. Aquí, por ejemplo, es importante que se modifiquen los comportamientos, que se redefinan los objetivos empresariales, que se tracen nuevas metodologías o modelos de trabajo. Aquí es fundamental que el líder tenga, primero, mucha paciencia y segundo, que sea un buen estratega para buscar las mejores prácticas que le permitan minimizar la resistencia al cambio por parte de ciertos empleados, que tenga esa habilidad como para minimizar ese impacto de resistencia al cambio por parte de un grupo de trabajadores. Y por último tenemos la etapa del recongelamiento. Esto no es más que fortalecer las nuevas formas de trabajo, dándole un punto de estabilidad al proceso cambiado. Aquí se comprueba si la nueva dinámica de trabajo adoptada obtuvo o no los resultados esperados. A continuación, pues le doy pase a mi compañero Alexander López para que haga la conclusión y el resumen del tema. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Alexander López. Continuando con la exposición de mi compañera Yoiris Ruiz y Jenny Castillo, efectivamente vamos a hablarle de lo que es la teoría del cambio según Lewin. Lewin dice que el cambio viene dado por una serie de factores internos y externos y que influyen de manera exponencial en el comportamiento de las organizaciones. Y por supuesto el cambio tiene que ver con lo que es el proceso interno dentro de la organización. Como ya lo explicaron mis compañeras, el proceso de congelamiento del cambio y
y él vuelve a descongelar. Es decir, es el proceso por el cual pasa el cambio. Y lo importante acá es que el cambio debe ser aceptado con un modelo de una comunicación. Es decir, el cambio no debe ser abrupto, el cambio debe ser comunicado, el cambio debe ser anticipado. De tal manera que preparemos a los individuos, a los grupos, ¿verdad?, de salir de su zona de confort, pero de una manera positiva, ¿verdad? Ya que, por ejemplo, cuando colocamos unas nuevas teorías o colocamos unas nuevas políticas dentro de la organización, si no son planificadas, si no son orientadas, si no son comunicadas, va a haber una resistencia a este tipo de política. Por eso es que debe siempre existir una comunicación positiva, ¿verdad?, en cuanto al cambio. Otro que vemos mucho en lo que menciona es la resistencia al cambio. ¿Por qué es la resistencia al cambio? ¿Verdad? Porque los grupos, las sociedades y las organizaciones deben estar en constante aprendizaje, de tal manera que los cambios no impacten negativamente a la organización, ¿verdad? ¿Por qué? Porque interactúan como un sistema, lo que es la organización, lo que es los individuos y por supuesto la sociedad. O, por ejemplo, cuando existe un cambio de política de gobierno, de un cambio salarial o una política, por ejemplo, en el caso de nosotros, de prestaciones sociales, por supuesto que nos impacta desde el punto de vista de la organización. Para estos cambios debemos estar preparados en el área de recursos humanos, ¿verdad?, con cuánto es el presupuesto que contamos, cómo lo vamos a afrontar y, por supuesto, adicional esto va a impactar en los costos de los productos. ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos la mejor manera de que este impacto hacia nuestros proveedores, hacia nuestros clientes, no sea tan abrupto, de tal manera, bueno, que el cambio se vaya dando de una manera positiva. En conclusión, podemos decir que el cambio pasa por diferentes procesos y en nuestro caso, ¿verdad?, particularmente como estudiantes estamos en un proceso de cambio, estamos en un proceso de avance, estamos en un proceso de evolucionar para llevar nuestros conocimientos a la organización, a nuestros departamentos, a nuestro equipo de trabajo. De esta manera vamos evolucionando, primero como trabajador, segundo como profesionales en nuestras áreas y tercero como líder, ¿verdad?, o líderes de un grupo de trabajo, de un grupo dentro de la organización, y vamos preparándonos para dar resultados y conseguir los objetivos de nuestras metas a corto y a largo plazo según los temas planteados. Gracias.